Miguel Nez, el ranchero apache con manos marcadas por la tierra seca, cabalgaba a toda prisa por los jarales espinosos de la Sierra Madre Occidental. Detrás de él, el eco de cascos furiosos resonaba como truenos lejanos. Hombres de Patricio Vargas, el terrateniente que había secado los pozos ancestrales para su codicia insaciable. El sol se hundía en el horizonte como una herida abierta, tiñendo el cielo de San Isidro de un rojo sangriento que parecía advertir de males venideros. El manantial de su rancho, la Soledad, era el último bastión de agua pura en esa región árida de Chihuahua, y ahora lo querían. Miguel sentía el pulso latiéndole en las sienes, el sudor mezclándose con el polvo que cubría su rostro como una máscara de muerte. Un disparo rasgó el aire, rozando el ala de su sombrero. ¿Hasta cuándo huiré? Zrenia, pensó, mientras su caballo relinchaba de terror. La noche caía como una capa negra, ocultando trampas en el terreno rocoso. Si no llegaba al pueblo pronto, esa persecución terminaría en sangre. Pero en su mente, una voz apache ancestral susurraba: el agua no se rinde, fluye o se filtra. Miguel espoleó al animal, ignorando el ardor en sus pulmones, sabiendo que esa huida era solo el comienzo de una tormenta mayor. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. San Isidro era un pueblo enclavado en las entrañas de la Sierra Madre Occidental, donde las montañas se erguían como guardianes silenciosos de secretos antiguos. El polvo amarillo cubría todo, las casas de adobe agrietadas, las calles empedradas que crujían bajo los pasos y los rostros de sus habitantes, marcados por la dureza de una vida dependiente del agua escasa. Para los apache como Miguel Nez, esa tierra no era solo suelo. Era un tapiz tejido con leyendas de ancestros que habían danzado con los espíritus del viento y el agua. Miguel, un hombre de 38 años, con ojos negros como obsidiana y cabello largo atado en una coleta, vivía en armonía con esas tradiciones. Su rancho, La Soledad, era un oasis modesto, 4 cercos de alambre oxidado, una casa que gemía con el viento nocturno y un manantial que brotaba obstinado, incluso cuando los pozos del condado se secaban como huesos blanqueados por el sol. Aquella mañana, después de la persecución nocturna que lo había dejado exhausto pero vivo, Miguel decidió bajar al pueblo. No por cobardía, sino por necesidad. La sal era esencial para preservar la carne de sus pocos animales y para los rituales apache que honraban la tierra. Solo sal, compra sal y regresa al silencio, se dijo a sí mismo mientras montaba su caballo lazán, un animal fiel que parecía entender su soledad. El camino desde el rancho serpenteaba por cañones rocosos, donde el eco de sus pensamientos resonaba como voces de espíritus. Miguel recordaba las palabras de su padre, un guerrero apache que había muerto defendiendo ese manantial. El agua es como la palabra, hijo. Si la mientes, se te va. Patricio Vargas, el poderoso terrateniente que controlaba media comarca con promesas y amenazas, había intentado comprar esa fuente vital. Miguel le había dicho que no, con los ojos firmes, pero ahora las persecuciones se multiplicaban. ¿Cuánto tiempo más podría resistir solo? Al llegar a San Isidro, el bullicio de la plaza lo atrapó como una red inesperada. El mediodía ardía con un sol clavado en el cielo como un alfiler de fuego. La gente se agolpaba alrededor de un cajón improvisado, donde Chema López, el subastador local con sonrisa de carta marcada y bigote aceitado, golpeaba una tablita contra su rodilla para llamar la atención. Chema era un hombre astuto, conocido por vender desde clavos oxidados hasta promesas vacías, siempre con un guiño que olía a trampa. Detrás de él, atada con una soga en la muñeca y con un saco de arpillera cubriéndole la cabeza, estaba la figura más extraña que Miguel había visto. Una mujer alta, imponente como una sombra descolgada de las montañas apache.
Vestía un sencillo vestido de algodón y botas gruesas, polvorientas. «¡Lote 3!», cantó Chema con voz ronca, amplificada por el eco de la plaza. «Novia gigante, mujer sana, de buen trabajo, firme como poste de esquina. Por razones de recato, cubrimos su rostro. Apertura en $2». El silencio se extendió como una sábana raída que no alcanza para cubrir la vergüenza. La multitud murmuraba bajito, con esa crueldad nerviosa que huele a miedo disfrazado. «¡Novia gigante!», gritó uno, ocultando su temor tras una risa falsa. «Que se lleve al que se atreva», soltó otro, evocando supersticiones locales sobre espíritus altos que traen sequías. Miguel la miró sin verla del todo. Lo que captó fueron sus dedos. No temblaban. La soga marcaba la piel, pero la mano se mantenía quieta, con una dignidad que desacomodaba el alma. En su mente, Miguel pensó en las leyendas apache de mujeres guerreras que cargaban el peso del mundo sin quebrarse. ¿Quién era esa figura? ¿Una víctima de las deudas de Patricio Vargas o algo peor? Chema probó de nuevo. ¿2? ¿Nadie por 2? La risa del pueblo sonó a lata vacía rodando por el polvo. Miguel sintió la sangre subírsele a la cara, una mezcla de compasión y rabia contra el escarnio. Si nadie la reclamaba, ¿qué le esperaba? Una vida de humillación en un pueblo que devoraba a los débiles. No pensó en esposa ni en promesas. Pensó en liberarla de esa soga, como se libera un río de una represa injusta. Levantó la mano, su voz saliendo como un hilo ronco. $2. «Al caballero de sombrero claro», bramó Chema aliviado, golpeando la tablita con alivio fingido. «¿Más? ¿Alguien más? ¡Adjudicada!». El golpe fue el punto final más amargo que Miguel había escuchado. Pagó con 2 monedas que llevaban el peso de su cansancio, y Chema le pasó el cabo de la cuerda con un guiño cómplice. La gente se abrió como se abre paso a un perro flaco que insiste en seguir adelante. Nadie quería rozar esa altura misteriosa, temiendo que la mala suerte se pegara como polvo en las botas. «Vámonos», dijo Miguel en voz baja, apenas un susurro apache que respetaba el silencio. La mujer lo siguió con pasos grandes, rectos, sin tropezar a pesar del saco que le robaba la vista. Salieron del rectángulo de sombra de la plaza, cruzaron la calle principal, pasando frente a la botica donde el olor a hierbas medicinales se mezclaba con el polvo, y la herrería donde el martillo resonaba como un corazón agitado. Solo al alcanzar los álamos del borde del pueblo, cuando las risas se volvieron murmullos de moscas distantes, Miguel se detuvo. Desde las sombras de un álamo anciano, doña Luisa observaba. Era una anciana apache, mentora de Miguel desde su infancia, con arrugas que contaban historias de supervivencia y ojos que veían más allá del velo del mundo visible. Susurró para sí misma una profecía antigua. 2 sombras se encuentran y el río dormido despierta. Ella sabía que esa compra no era mera compasión. Era el inicio de un destino entrelazado con el agua y la memoria. Miguel alzó la mano hacia el saco, pero la retiró como quien teme profanar lo sagrado. «Si quieres, hazlo tú», dijo ella desde adentro, con una voz grave que no esperaba, profunda como el eco de un cañón. «Prefiero que sea tu mano». Miguel tragó saliva y desató el nudo. El saco cayó lento, y por un segundo, el mundo pareció aprender a respirar de nuevo. Pero esa revelación, y el secreto que traía, quedaría para el camino que los esperaba más allá de los álamos. El polvo se levantó con una brisa repentina, como si la tierra misma contuviera el aliento, anticipando el conflicto que vendría. El viento fresco de la sierra levantó una nube de polvo fino cuando Miguel y la mujer dejaron atrás la plaza de San Isidro. El caballo lazán avanzaba con paso constante, cargando el peso de ambos sin queja, como si entendiera la gravedad del momento. Miguel sentía el cabo de la soga en su mano, áspero y cálido, un recordatorio tangible de la decisión impulsiva que acababa de tomar. No era un hombre de impulsos,
Su vida apache le había enseñado a medir cada paso como se mide el agua en tiempos de sequía. Pero allí estaba, llevando a una desconocida fuera del escarnio público, impulsado por una compasión que brotaba de sus raíces profundas, esas que lo conectaban con los espíritus de la tierra. Los álamos del borde del pueblo se erguían como centinelas antiguos, sus hojas susurrando en un idioma que solo los apache como Miguel podían intuir. El sol del mediodía comenzaba a inclinar su fuego hacia el oeste, proyectando sombras alargadas que bailaban sobre el camino empedrado. Miguel detuvo al caballo con un tirón suave de las riendas, el animal resoplando en el silencio repentino. La mujer se mantenía erguida a su espalda, su altura imponente haciendo que pareciera parte del paisaje montañoso. Él descendió primero, extendiendo una mano callosa para ayudarla, aunque ella no la necesitaba. Sus movimientos eran fluidos, seguros, como los de alguien acostumbrado a cargar pesos invisibles. «Si quieres, hazlo tú», dijo ella antes de que Miguel pudiera hablar, su voz grave emergiendo del saco como un eco de cañón profundo. «Prefiero que sea tu mano». Miguel tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. El saco de arpillera olía a harina vieja y a humillación fresca, un velo que ocultaba no solo un rostro, sino quizás un destino entero. Alzó la mano con respeto, como si tocara un objeto sagrado en un ritual apache, y desató el nudo con dedos precisos. El tejido se aflojó lentamente, cayendo al suelo con un susurro polvoriento. Por un segundo, el mundo pareció detenerse, el viento conteniendo el aliento. El rostro que emergió no era el de un monstruo, ni el de una broma cruel, como habían murmurado en la plaza. Piel tostada por el sol implacable de la sierra, pómulos altos y seguros como las crestas de las montañas apache, una boca que sabía apretar el silencio y aflojarlo cuando era necesario. Era alta, sí, tanto que podía mirar a los álamos a la cara, con ojos líquidos de un color indeciso, entre la miel y el barro, después de una lluvia bendita. Había en ella una dignidad innata, una fuerza que desarmaba, como las mujeres de las leyendas que Miguel había oído de niño, guerreras que custodiaban los manantiales sagrados contra los intrusos. «Me llamo Elena», dijo ella, su voz ahora libre del velo, resonando con una gravedad que no admitía debilidad. «Elena Vargas». El nombre cayó al suelo con más peso que el saco, y Miguel sintió un hilo helado bajar por su espalda, como el agua fría de un arroyo subterráneo. Vargas. En San Isidro, ese apellido era sinónimo de poder y sequía. Patricio Vargas había comprado media comarca con promesas que se evaporaban como el agua robada, y la otra media con amenazas que secaban los pozos. Había querido el manantial de la soledad, el de Miguel, ese que brotaba de la tierra como un regalo de los ancestros apache, y no lo había conseguido. Fue la única vez que el poderoso había mordido el polvo frente a un hombre solo, un apache que se negaba a vender su herencia. «Vargas», musitó Miguel, su voz lenta como el fluir de un río cauteloso. «¡Qué parentesco!». Ella no parpadeó, sus ojos fijos en los de él, midiendo la reacción como se mide la profundidad de un pozo. «Hermana menor», respondió con serenidad, aunque un leve temblor en el borde de su boca traicionaba el peso de esas palabras. «Y en esta tierra, ser Vargas es cargar una cruz que no elegí». Miguel sintió que sus pulmones ardían, aunque no había corrido. Miró hacia el pueblo como si el apellido hubiera gritado y alguien ya viniera a reclamarla. En la boca del estómago, un nudo de miedo y orgullo se apretaba. Había comprado, o rescatado, a la hermana del hombre que lo quería quebrado. ¿Era una trampa? ¿O un giro del destino, como las visiones que doña Luisa le había descrito en sus noches de enseñanza? Miguel se obligó a recordar su propia herencia, un flashback que invadió su mente como una tormenta repentina. De niño, había visto cómo las sequías manipuladas por hombres como Patricio devoraban las tierras apache de su familia.
Su padre, un guardián tradicional, realizaba rituales de gratitud al agua, danzas bajo la luna, ofrendas de tabaco y maíz para que el manantial no se secara. La tierra nos da, pero también nos prueba, le decía. Miguel había heredado esa lucha, manteniendo los rituales en secreto, mientras Patricio compraba pozos ancestrales, dejando comunidades enteras sedientas. Ahora, esta mujer, Elena Vargas, estaba ante él, un enlace inesperado con el enemigo. ¿Coincidencia? ¿O algo más profundo, como los ríos subterráneos que conectan las montañas? Si quieres volver, dijo Miguel con voz pausada, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos como una niebla. Te llevo. Nadie debería atarte por la muñeca. No te debo ni me debes. Elena negó con la cabeza, y por primera vez, su boca se quebró en un gesto casi imperceptible de sonrisa amarga. No vuelvo a esa casa, contestó, su voz ganando fuerza. No mientras mi nombre sirva para firmar la sed de otros. Si me dejas llegar contigo a la soledad, te diré por qué estaba allí con un saco en la cabeza, y por qué te elegí a ti. ¿Elegirme? Frunció el ceño Miguel, sintiendo una curiosidad que picaba como espinas de jaral. Yo solo levanté la mano. Y eso te eligió a ti, respondió ella, sus ojos brillando con una intensidad que recordaba las visiones apache. Sube. Montaron de nuevo, el caballo aceptando el peso extra sin refunfuñar. El aire olía a hoja caliente y a agua escondida, el manantial de la soledad, cantando incluso desde lejos con su vocecita obstinada. No hablaron durante unos minutos, el silencio cargado de preguntas no formuladas. Miguel sentía la presencia de Elena a su espalda, su altura proyectando una sombra larga que se fundía con la suya. ¿Por qué lo había elegido? ¿Qué secreto guardaba esa mujer que miraba a las montañas como iguales? El camino al rancho se extendía ante ellos, un sendero de polvo y promesas inciertas, donde las respuestas comenzarían a fluir como el agua que tanto valoraban. El viento fresco les limpiaba los poros del día, pero en la mente de Miguel una duda persistía. Esta alianza improvisada podría ser la clave para proteger su manantial, o el principio de una traición que secaría su herencia para siempre. Doña Luisa, desde su choza en las afueras, parecía intuirlo. Sus ojos ancianos veían más allá, tejiendo profecías que pronto se revelarían en el camino que los esperaba. El camino al rancho La Soledad serpenteaba entre cañones rocosos de la Sierra Madre Occidental, donde los álamos parecían murmurar secretos apache, bajo un sol que ya cedía al ocaso. Miguel Nez cabalgaba con paso firme, el caballo lazán llevando el peso de ambos, con la resignación de un compañero fiel. Elena Vargas, alta y silenciosa a su espalda, mantenía una quietud que contrastaba con el torbellino de preguntas en la mente de Miguel. Había comprado a la hermana de su enemigo por $2, no por deseo, sino por una compasión que ahora pesaba como una piedra en su pecho. ¿Qué significaba su elección? ¿Era un aliado o un peón en un juego que aún no entendía? El polvo se alzaba en nubes finas con cada paso del caballo, y el aire olía a hoja seca y a la promesa lejana del manantial. Miguel rompió el silencio, su voz grave resonando en el cañón. Dijiste que me elegiste. ¿Por qué yo y no otro en esa plaza? Elena respiró hondo, su respuesta pausada, como midiendo el peso de cada palabra. Porque eres el único en San Isidro que le dijo no a mi hermano con los ojos, sin alzar la voz. Porque cuidas tu agua como se cuida un nombre. Miguel frunció el ceño, recordando el día en que Patricio Vargas llegó a su rancho con promesas de oro y amenazas veladas. No vendo lo que no es mío, le había dicho, y Patricio se fue con la mandíbula apretada, dejando tras de sí un rastro de rencor. Explícame la subasta, insistió Miguel, su tono firme pero no acusador. Elena se inclinó ligeramente, su voz grave vibrando como un tambor apache. Fue una trampa. Mi hermano quería humillarme, hacerme mercancía para que el pueblo riera.
pero yo lo usé. Sabía que alguien como tú, alguien con raíces en esta tierra, levantaría la mano por compasión, no por codicia. Necesitaba salir de su casa sin que sus ojos me siguieran. Miguel sintió un escalofrío. No era solo una víctima, sino una estratega. Pero, ¿hacia qué fin? Un relincho distante los interrumpió. Miguel giró la cabeza, sus ojos escudriñando el horizonte polvoriento. A lo lejos, dos jinetes apenas visibles bajo el sol moribundo parecían seguirlos, sus siluetas difuminadas por el calor. «No son del pueblo», murmuró Elena, su voz tensa. «Huelen a cuero nuevo, a hombres de Patricio». Miguel apretó las riendas, su pulso acelerándose. Recordó la persecución de la noche anterior, los disparos rozando su sombrero. ¿Ya sabían que Elena estaba con él? La idea de una trampa apretó su pecho, pero la mirada firme de ella, incluso en la penumbra, lo ancló. «Si nos alcanzan antes del rancho, será complicado», dijo Miguel, calculando la distancia. La soledad estaba a 1 hora, protegida por jarales espinosos que conocían como aliados. «No nos alcanzarán», respondió Elena, su tono seguro como el de una guerrera apache. «No si sigues el arroyo seco, las piedras no guardan huellas». Miguel asintió, guiando al caballo hacia un sendero oculto donde el lecho seco de un arroyo ofrecía refugio. La maniobra evocó recuerdos de su padre, enseñándole tácticas apache para despistar enemigos en la sierra. Mientras avanzaban, Elena señaló la soga que aún marcaba su muñeca, una cicatriz vieja grabada con iniciales, RV. «Esto no es solo una cuerda», dijo, su voz quebrándose por un instante. «Es lo que mi hermano me puso para recordarme que mi nombre le pertenece, pero no soy suya». Miguel la miró, sus ojos captando el dolor tras su fuerza. Pensó en su propia herencia, en las danzas al amanecer para honrar el manantial, en las palabras de su padre. «El agua es libre, pero hay que guardarla». ¿Era Elena una aliada en esa guardia? ¿O un riesgo que podía secarlo todo? Un mensaje llegó al corazón de Miguel, no en palabras, sino en instinto. Alguien en San Isidro sabía de su compra. Fidel, su amigo y ex empleado de Vargas, había prometido vigilar los rumores. ¿Habría enviado una advertencia? El rancho estaba cerca, pero los jinetes también. Miguel apretó el paso, el manantial cantando en la distancia como un faro. «Cuando lleguemos», dijo Elena, «te contaré lo que sé. Hay un cofre, Miguel, y en él una verdad que puede cambiarlo todo». La promesa colgó en el aire, un puente hacia la noche que los esperaba, donde las sombras de la persecución y los secretos de la tierra se encontrarían. La noche envolvía el rancho, la soledad, como un manto tejido con hilos de silencio y murmullos del manantial. Miguel Nez y Elena Vargas, sentados a la mesa rústica de la casa que crujía con cada soplo del viento, compartían un pan áspero y un cubo de agua que sabía a piedra alegre, un sabor que los apache veneraban como un regalo de la tierra. La lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes en las paredes de adobe, haciendo que el rostro de Elena, con sus pómulos altos y ojos de miel, pareciera parte de una leyenda antigua. Miguel la observaba en silencio, su mente dividida entre la compasión que lo había llevado a alzar la mano en la plaza y la cautela que le advertía sobre el apellido Vargas, sinónimo de traición en San Isidro. «Habla», dijo Miguel, su voz baja pero firme, como el eco de un tambor apache antes de un ritual. «Dijiste que me contarías por qué estabas en ese cajón, con un saco en la cabeza». Elena tomó un sorbo de agua, sus dedos rozando la marca en su muñeca, las iniciales RV, grabadas como un sello de esclavitud. «No fue solo humillación», comenzó, su voz grave vibrando con una mezcla de dolor y resolución. «Mi hermano, Patricio, quiso hacerme un bulto, algo que se vende fácil, pero yo lo planeé con una amiga en la sombra, alguien que escucha en las cantinas. Sabía que tú, Miguel Nez,
Eras el único que diría sí por compasión, no por codicia. Miguel sintió un nudo en el pecho. No estaba acostumbrado a que midieran su alma con tanta precisión. Elena continuó, sus palabras cayendo como gotas de lluvia en tierra seca. Desde niña, Patricio me usó. A los 8 años, tras la muerte de mi madre, me sentaron frente a una mesa con papeles y un cura falso. Firmé sin entender, solo sabiendo que si no lo hacía, el agua de mi infancia sería de otros. Me vistieron de blanco, me marcaron la muñeca, y mi nombre se convirtió en un sello para sus fraudes, ventas de agua, trueques de tierras, promesas que eran trampas. Miguel apretó los puños, recordando a su propio padre, un apache que murió defendiendo el manantial de la soledad contra hombres como Patricio. La ira y la empatía se mezclaban en su pecho, un torbellino que lo anclaba a la mujer frente a él. «Mi verdadero nombre no es Elena Vargas», dijo ella, alzando la vista hacia la ventana, como si le hablara a la noche. «Soy Rafaela Begay, hija de una madre apache que me enseñó a escuchar el río, incluso cuando calla». El apellido Begay resonó en Miguel como un tambor lejano. Los Begay eran guardianes del agua en leyendas antiguas, un linaje que había guiado manantiales antes que los Vargas llegaran con sus cercos y papeles. Me quitaron ese nombre para que no opacara el suyo, pero mi sangre no se borra, añadió Rafaela, su voz quebrándose apenas, un hilo de vulnerabilidad que la hacía más humana. Un crujido en la puerta los hizo girar. Doña Luisa, la anciana apache que había observado la subasta desde las sombras, entró sin pedir permiso, sus pasos lentos como los de un espíritu que conoce el tiempo. Sus arrugas contaban historias de resistencia y sus ojos veían más allá del velo del mundo. «El río te trajo a esta mesa, niña», dijo, mirando a Rafaela. «Y a ti, Miguel, te puso en su camino. Hay una leyenda apache. Cuando dos manos se encuentran, una de agua y otra de tierra, el río dormido despierta». Miguel sintió un escalofrío. Las palabras de doña Luisa eran un eco de las visiones de su padre, quien hablaba de pactos sagrados con la naturaleza. Rafaela asintió, como si la anciana confirmara un plan antiguo. «Hay un cofre, Miguel, enterrado en la misión de Santa Rita. Dentro está la verdad de mi abuelo Begay, pruebas de que el agua de esta comarca, incluida la tuya, pertenece a quienes la guardan, no a quienes la compran. Pero ir por él no será fácil. Patricio lo sabe, y sus hombres no están lejos». Miguel pensó en los jinetes del camino, en la persecución que apenas habían evadido. El manantial cantaba afuera, su voz obstinada recordándole su deber apache. «Si vamos, será esta noche», dijo, su voz firme como el suelo bajo sus pies. «El alba trae ojos que no queremos». Doña Luisa colocó una mano huesuda sobre la mesa, su mirada fija en ambos. «El agua no espera, pero elige a sus guardianes. Decidan, pero sepan que el cofre no es solo madera, es un juramento». La advertencia pesó como una piedra en el silencio. Rafaela miró a Miguel, sus ojos brillando con una determinación que prometía lucha. «Iré contigo», dijo, «pero no como víctima, como aliada». La noche los envolvía, y el camino a Santa Rita, con sus peligros y secretos, aguardaba como un río a punto de desbordarse. La noche envolvía el rancho, la soledad, con un silencio que parecía contener el aliento de la sierra. Miguel Nez y Rafaela Begay, iluminados por la lámpara de aceite, se miraban con una mezcla de resolución y duda. El cofre en la misión de Santa Rita, con sus promesas de verdad, pesaba en sus mentes como una piedra en un río. Doña Luisa, la anciana apache, había dejado una advertencia que aún resonaba. El juramento del agua no se toma a la ligera. Miguel rompió el silencio, su voz firme como el suelo de adobe. «Si vamos por el cofre, será esta noche. La luz del alba trae ojos de Vargas». Rafaela asintió, sus ojos de miel brillando con una chispa que evocaba a las guerreras apache de las leyendas.
Fuera, el manantial cantaba su melodía obstinada, un recordatorio de la herencia que Miguel había jurado proteger. Pensó en su padre, en las noches de rituales bajo la luna, ofreciendo tabaco al viento para que el agua no se secara. La tierra nos prueba, le decía, y ahora esa prueba estaba frente a él, en la forma de una mujer alta y un cofre enterrado. Pero la duda lo pinchaba. ¿Y si Rafaela, con su nombre Begay, era parte de una trampa más grande? Sacudió la cabeza. El instinto apache le decía que sus ojos no mentían. Un golpe suave en la puerta los hizo tensarse. Era Fidel, el amigo leal de Miguel, con el rostro marcado por el polvo y la urgencia. «Hombres de Vargas rondan el pueblo», susurró, sus ojos nerviosos buscando a Rafaela. «Dicen que el hombre de la soledad se llevó a la novia gigante. Chema López está bebiendo con el sheriff y los rumores corren como becerros sueltos». Miguel sintió un nudo en el estómago. La noticia viajaba rápido, y los jinetes del camino no eran un accidente. Fidel añadió, casi en un murmullo: «Cuidado, Miguel, hay un vecino, Juanillo, que habló con un hombre de Vargas. No sé si te vendió». La traición, aunque incierta, cortó como un cuchillo frío. Miguel se levantó, sus manos callosas tanteando el cuchillo en su cinto, un regalo de su padre con mango de asta. «Prepara los caballos», dijo, su voz baja pero decidida. «Cortaremos por los jarales, la noche nos cubre». Rafaela se puso de pie, su altura proyectando una sombra que parecía desafiar a la oscuridad misma. «No te pido protección, Miguel, te pido alianza», dijo, repitiendo su promesa con una intensidad que lo ancló. Él asintió, sintiendo el peso de un pacto apache, no de sangre, sino de tierra y agua. Mientras ensillaban los caballos, una visión fugaz cruzó la mente de Miguel, como un sueño despierto que los apaches respetaban como mensajes del espíritu. Vio un río sangrando, sus aguas tiñéndose de rojo bajo un cielo de estrellas rotas, y dos figuras, una alta como un álamo, otra firme como una roca, abriendo una compuerta oculta. La visión se desvaneció, pero dejó un eco en su pecho. Sus destinos estaban entrelazados, como los canales subterráneos que alimentaban su manantial. «¿Lo sientes?», preguntó Rafaela, como si leyera su alma. «La tierra habla cuando decides». Miguel no respondió. Las palabras sobraban ante la certeza de lo que venía. Apagaron la lámpara, envolviendo la casa en sombras. Miguel llevó un farol envuelto para no delatarlos, el cuchillo en su cinto y una bolsa con tabaco para un ritual rápido de protección. Rafaela guardó una piedra pulida en su bota, un amuleto de su madre Begay. Salieron al frío nocturno, los caballos resoplando en silencio, entrenados para no traicionar a sus jinetes. El camino a Santa Rita era traicionero, lleno de jarales y cañones que escondían ojos enemigos. A lo lejos, un relincho distante advirtió de jinetes acercándose. «Nos siguen», murmuró Rafaela, su voz afilada como una flecha. Miguel apretó las riendas. La noche era su aliada, pero el tiempo corría como agua escapándose entre los dedos. El cofre y la verdad que guardaba los esperaba, pero también los peligros que acechaban en la oscuridad. La noche se cerraba sobre la Sierra Madre Occidental como un puño oscuro, con solo las estrellas como testigos parpadeantes. Miguel Nez y Rafaela Begay cabalgaban a través de los jarales espinosos, sus cuerpos inclinados contra el viento frío que olía a tierra seca y peligro. Los cascos de los caballos apenas rozaban el suelo del arroyo seco, un sendero que los apache conocían como refugio ancestral para evadir enemigos. Miguel mantenía los sentidos alerta, cada crujido de ramas amplificado en la quietud. Los jinetes de Patricio Vargas, con su olor a cuero nuevo y perfume caro, estaban cerca. El eco de sus caballos resonaba como un tambor de guerra lejano, avivando el pulso de Miguel. Rafaela, a su lado, montaba con la precisión de quien había aprendido a moverse con la tierra, no contra ella. Su altura proyectaba una sombra que parecía fundirse con los cañones,
como una figura de las leyendas apache que doña Luisa narraba. «El arroyo nos esconde, pero no por mucho», susurró ella, su voz grave cortando el silencio. «Si nos alcanzan antes de Santa Rita, no será solo por mí, es por tu agua». Miguel apretó las riendas, recordando la visión de un río sangrando. El manantial de la soledad era más que vida. Era su herencia, un juramento apache que no podía romperse. El arroyo seco serpenteaba entre rocas pulidas por siglos de agua perdida. Miguel guió al caballo por un recodo donde las piedras redondas ofrecían silencio a sus pasos. «Baja», murmuró, desmontando con agilidad. Rafaela lo siguió, los dos pegándose a las sombras como si fueran parte del paisaje. Los jinetes enemigos pasaron a lo lejos, 5 siluetas oscuras bajo sombreros que parecían tener ojos. Uno gritó algo, una orden cortante que se perdió en el viento. Miguel sintió la tentación de enfrentarlos, el cuchillo en su cinto pidiéndole acción, pero se mordió la lengua. La valentía apache, le había enseñado su padre, a veces era quedarse quieto, dejar que la tierra hablara por ti. Rafaela tocó su brazo, un gesto breve pero firme. «No son solo hombres de Patricio», dijo, sus ojos brillando en la penumbra. «Mi madre me enseñó a oler el miedo bajo el cuero. Estos llevan órdenes, pero también dudas». Sus palabras evocaron recuerdos en Miguel. Su madre Begay, una mujer alta que cantaba al agua en las noches de luna, le había hablado de la memoria matriarcal apache, donde las mujeres guardaban secretos que los hombres olvidaban. «¿Qué sabe tu hermano del cofre?», preguntó Miguel, su voz un susurro áspero. «Sabe que existe», respondió ella. «Sabe que puede romper sus papeles falsos. Por eso me quería en la plaza, para que nadie buscara lo que escondí». El viento trajo un relincho más cercano. Los jinetes habían girado, olfateando el rastro. Miguel señaló un sendero que subía hacia la misión de Santa Rita, apenas visible bajo un cielo sin luna. «Vamos a pie», dijo, atando los caballos a un álamo retorcido. Rafaela asintió, sacando la piedra pulida de su bota, un amuleto que apretó como si convocara a su madre. Avanzaron entre jarales, las espinas rasgando sus ropas pero no su determinación. Cada paso era un eco de las historias apache. Guerreros que cruzaban la sierra para proteger lo sagrado. A mitad de camino, un hombre apareció en el sendero, una sombra solitaria con un sombrero ladeado. «Mora», dijo, usando el apellido que Miguel rara vez oía. Era Juanillo, el vecino que Fidel había mencionado, con ojos nerviosos y un cuchillo mal escondido. «Patricio ofrece mucho por ella», balbuceó, señalando a Rafaela. «No quiero problemas, pero...». Miguel dio un paso adelante, su mirada firme como una roca apache. «Vuelve a tu casa, Juanillo. El agua no se vende con traiciones». El hombre retrocedió, la duda venciendo su codicia, y desapareció en la oscuridad. Santa Rita se alzó ante ellos, un esqueleto de madera y adobe bajo las estrellas. El granero, con su olor a trigo fantasma, guardaba el cofre y sus secretos. Pero los cascos resonaban más cerca, y el tiempo se agotaba. Miguel y Rafaela intercambiaron una mirada. La verdad estaba a su alcance, pero la noche traía sombras que no perdonarían. La misión de Santa Rita se alzaba como un espectro en la noche, su campanario roto y el granero de tablas negras exhalando un olor a trigo fantasma y secretos antiguos. Miguel Nez y Rafaela Begay, agazapados en la oscuridad del interior, tanteaban el suelo de madera con dedos ansiosos. El eco de los cascos de los jinetes de Patricio Vargas aún resonaba en la distancia, pero el silencio dentro del granero era más pesado, cargado de la promesa del cofre que guardaba la verdad apache. Miguel encontró el madero con un nudo grande como un ojo, sus uñas hincándose en una ranura. Con el cuchillo de mango de asta, hizo palanca. La tabla cedió con un gemido que sonó a confesión. Debajo, un hueco justo para lo que uno guarda cuando quiere olvidar dónde lo puso. Miguel alargó la mano, tocando primero un candado pequeño y luego la madera lisa de Sabina,
fría como un juramento. «¡Aquí está!», susurró, con una reverencia que no sabía que llevaba dentro. Rafaela, arrodillada a su lado, asintió, sus ojos de miel brillando con una mezcla de esperanza y temor. «Ábrelo», dijo, pero un crujido afuera le heló la espalda. Pasos torpes, no de viento ni madera vieja, sino de hombres que querían ser sigilosos y no lo lograban. El resuello de un caballo extraño confirmó la amenaza. «Nos alcanzaron», murmuró Rafaela, su voz apenas moviendo los labios. Miguel apretó el cofre contra su pecho, sintiendo su pulso como un tambor apache. Desde la puerta, una voz conocida se deslizó como aceite. «Hermana». Era Patricio Vargas, su figura recortada contra la noche, botas lustradas declarando cada paso, sombrero ancho ocultando media cara. A su espalda, sombras más pequeñas respiraban al compás de su voluntad. El granero pareció encogerse bajo su presencia. «Juegas a las escondidas, Rocío», dijo, acentuando el nombre falso con sorna. «No soy Rocío», respondió Rafaela, su voz afilada como una flecha apache. «Me llamo Rafaela Begay y no vuelvo contigo». Patricio dio 2 pasos, el tacón resonando como un desafío. «Nombres antiguos», dijo, sonriendo sin alegría. «El mundo cambió, muchacha. Mandan los papeles, no las fábulas». Miguel sintió el cofre vibrar bajo su palma, como si la madera supiera lo que estaba en juego. Con el pulgar, tanteó el candado oxidado. La punta del cuchillo se deslizó con cuidado, forzando un tic metálico que cedió tras años de silencio. El cofre respiró, un suspiro de Sabina que solo Rafaela pareció escuchar. Ella tomó el contenido con dedos firmes, un manojo de llaves oscuras, un cuaderno cosido a mano y un plano doblado con líneas azules desvaídas. Rafaela abrió el cuaderno en una página marcada por una cinta descolorida. Leyó en voz baja, su voz resonando como un cántico apache. «El agua no se vende, se guarda. Si un apellido la quiere de reja, que 2 manos la devuelvan al camino. Una mano Begay, una mano Nez». Las palabras cayeron como piedras en un río, levantando ondas en el silencio. Miguel alzó el plano, reconociendo trazos de acequias subterráneas diseñadas para alimentar el cauce seco bajo Santa Rita. Las llaves eran para una compuerta oculta, justo allí, en el granero. «¿Qué haces, hermana?», gruñó Patricio, su voz perdiendo la calma por un instante. Entregar fantasías a un hombre solo no cambia nada. Miguel no respondió. Su mirada era un escudo apache, firme como las montañas. Rafaela se puso de pie, el plano en una mano, el cuaderno en la otra. «No son fantasías», dijo. «Es la palabra de mi abuelo, y pesa más que tus papeles». Los hombres de Patricio se movieron, sombras inquietas, pero no alzaron armas. La noche tenía sus propias reglas, y el granero, con su olor a memoria, parecía imponerlas. Doña Luisa, oculta en un rincón del granero, susurró una plegaria apache que nadie oyó, pero que fortaleció el aire. Su presencia, aunque invisible, era un recordatorio de las leyendas de guardianes que protegían el agua contra la codicia. Miguel y Rafaela se miraron, un pacto silencioso sellado en sus ojos. El cofre había hablado, pero la compuerta aún esperaba. Los pasos de Patricio resonaron más cerca, y el tiempo se agotaba. La verdad estaba en sus manos, pero abrir el camino del agua significaría desafiar no solo a un hombre, sino a un sistema que había secado la sierra. La noche, y lo que vendría, decidiría si su alianza podía despertar el río dormido. La oscuridad del granero de la misión de Santa Rita se sentía viva, como si las sombras mismas conspiraran con el pasado apache. Miguel Nez y Rafaela Begay, arrodillados junto al hueco del suelo, sostenían el cofre abierto, sus manos rozando las llaves, y el plano que prometían devolver el agua a su camino. Patricio Vargas, en la puerta, con su sombrero ladeado y botas que declaraban cada paso, los miraba con ojos como piedras en un río lento. Sus hombres, sombras inquietas detrás,
esperaban una orden que aún no llegaba. «Rocío, basta de juegos», dijo Patricio, su voz cortante pero con un temblor que traicionaba su control. «Vuelve a casa, y este hombre solitario no pagará tu capricho». «No me llamo Rocío», respondió Rafaela, poniéndose de pie con la altura de un álamo apache, el plano apretado en su mano. «Soy Rafaela Begay, y esta tierra no te pertenece». Miguel sintió el peso del cuaderno contra su pecho, las palabras de los ancestros ardiendo como un fuego callado. No habló. Su mirada, firme como la roca de la sierra, era suficiente. Patricio dio un paso más, el tacón resonando en la madera vieja. «El agua es mía por derecho de papel», gruñó. «Ese cofre no cambia nada». Pero sus ojos, fijos en el hueco del suelo, delataban una duda que no admitía en voz alta. Miguel tanteó el suelo junto al hueco, sus dedos encontrando una tapa más pequeña, oculta bajo polvo y telarañas. La levantó con el cuchillo, revelando una compuerta de hierro, antigua como un juramento olvidado. 2 cerraduras, una a cada lado, esperaban las llaves del cofre. Rafaela se arrodilló junto a él, sus movimientos precisos, como si hubiera ensayado este momento en sueños. 2 manos, susurró, citando el cuaderno. Una Begay, una Nez. Introdujeron las llaves al unísono, el metal chirriando contra el óxido. La compuerta se resistió, como un animal viejo que desconfía. Luego, con un lamento bajo, cedió. Un hilo de agua, fino y claro, comenzó a sonar, tímido al principio, luego audaz, como una voz apache despertando tras siglos. «¿Qué hicieron?», gritó uno de los hombres de Patricio desde la puerta, su voz rompiendo la obediencia. La tierra bajo el granero vibró, un temblor leve que parecía una danza antigua. El rumor del agua creció, corriendo por cauces subterráneos olvidados, atravesando el corral deshuesado de la misión hacia San Isidro. Los caballos afuera se inquietaron, relinchando como si olieran un milagro. Patricio alzó una mano, ordenando silencio, pero su rostro, iluminado por un rayo de luna que se coló por una rendija, mostraba grietas de miedo. «Ciérrenlo», ordenó, su voz perdiendo la autoridad de siempre. «Ya no se puede», dijo Rafaela, levantándose, la llave en su bota, la otra en la mano de Miguel. «No sin estas manos». En las sombras del granero, una figura emergió. Fidel, el amigo de Miguel, con la barba gris y los ojos cansados de quien carga remordimientos. «Patricio, esto no es tuyo», dijo, su voz temblando pero firme. Había trabajado para Vargas, pero la traición le pesaba como una soga. «Vi al cura falso, los papeles que firmaste con sangre ajena. No más». Su deserción, inesperada, hizo que los hombres de Patricio dudaran, sus sombras retrocediendo un paso. Miguel no sacó el cuchillo, pero dio un paso adelante, su cuerpo un escudo apache. «Lo que venga será en campo abierto, con el sol mirando», dijo, su voz pesada como una roca. El agua seguía cantando, rompiendo telarañas subterráneas, despertando hongos dormidos. Afuera, el rumor creció, un eco que parecía convocar a los espíritus de la sierra. Patricio, con la mandíbula apretada, miró a Rafaela, luego a Miguel y finalmente al suelo, donde el agua invisible corría libre. «Esto no termina aquí», gruñó, pero su voz era un eco hueco. Dio media vuelta, sus hombres siguiéndolo con pasos torpes, como si la noche misma los expulsara. El granero respiró profundo, y doña Luisa, oculta aún, susurró una plegaria apache que bendijo el momento. Miguel y Rafaela se miraron, el plano y el cuaderno entre ellos como un pacto sellado. El agua había hablado, pero el pueblo aún no sabía. La plaza de San Isidro, con sus cántaros vacíos y sus rumores, esperaba el amanecer. La verdad del cofre, ahora libre, debía llegar a los vecinos, pero los hombres de Patricio no se rendirían fácil. La alianza de Miguel y Rafaela, nacida en la oscuridad, enfrentaría su prueba final bajo el sol. El alba despuntaba sobre San Isidro,
un resplandor naranja que brotaba como si la tierra misma quisiera hablar. El agua, liberada de la compuerta oculta en la misión de Santa Rita, corría por los cauces subterráneos, despertando acequias secas que cruzaban el pueblo como venas olvidadas. Miguel Nez y Rafaela Begay caminaban hacia la plaza, el cuaderno cosido a mano apretado contra el pecho de Miguel, el plano en las manos de Rafaela, y las llaves, una en su bota, otra en el cinto de él, como amuletos de un pacto apache. El rumor del agua precedía sus pasos, un canto que los perros del pueblo saludaban con ladridos curiosos. La noche había sido un torbellino de enfrentamientos y revelaciones, pero el amanecer traía una prueba mayor: llevar la verdad a San Isidro. El aire olía a tierra húmeda, un milagro en una comarca donde el polvo reinaba. Los vecinos, despertados por el murmullo del agua, asomaban tras cortinas raídas, sus rostros marcados por la incredulidad. Una anciana, con trenzas apretadas, tocó el hilo de agua en una acequia tras su casa, sus dedos temblando como si saludaran a un hijo perdido. Niños descalzos corrían al borde del cauce, riendo al sentir el fresco en sus manos. Miguel y Rafaela avanzaron por la calle principal, sus sombras largas uniéndose como un presagio. La plaza, aún somnolienta, comenzaba a llenarse de cántaros, cubos y miradas que buscaban respuestas. Chema López, el subastador, estaba en su entarimado, rascándose la barba con ojos abiertos como puertas de granero. «¡Milagro!», exclamó, medio en broma, pero su voz tembló al ver el agua correr por detrás de su puesto. «¿O negocio nuevo?», añadió, buscando recuperar su astucia. Rafaela lo miró, su altura imponente silenciando las risas que aún flotaban en el aire. «No es milagro, Chema», dijo, su voz grave resonando como un tambor apache. «Es memoria y palabra». Miguel dio un paso al frente, el cuaderno abierto en sus manos. La multitud, ahora más densa, formaba un semicírculo, sus murmullos apagándose como brasas bajo la lluvia. «Escuchen», comenzó Miguel, su voz lenta, firme, como la de su padre cuando narraba leyendas junto al manantial. Leyó la frase que el abuelo Begay había escrito con tinta firme: «Guardia compartida del manantial de la soledad entre la sangre Begay y el brazo Nez, para que nadie cierre puertas a la sed». No eran leyes modernas, era un pacto apache, y en San Isidro, donde el agua valía más que el oro, esas palabras pesaban como montañas. Los vecinos, con cántaros en mano, asintieron en silencio, sus rostros reflejando una mezcla de asombro y alivio. Una mujer anciana, con un chal bordado, susurró: «El río recuerda». Otro, un hombre de manos curtidas, añadió: «Y el sheriff bebe. Cuando bebe agua, no discute con quien trae el cántaro». Las risas que siguieron no eran de burla, sino de cucharas golpeando ollas contentas, un sonido que aliviaba el corazón. Pero la tensión regresó cuando un murmullo señaló el borde de la plaza. Patricio Vargas apareció, solo esta vez, su sombrero bajo y la mandíbula apretada. Sus botas, antes declarativas, pisaban con cautela. «¿Qué es esto, hermana?», dijo, su voz un intento de autoridad que se deshacía como arena seca. «¿Crees que un cuaderno viejo cambia el orden?». Rafaela lo enfrentó, sus ojos como flechas apache. «No cambio el orden, Patricio, lo devuelvo. Esta agua no es tuya, y el pueblo lo sabe». Fidel, el ex empleado de Vargas, se adelantó desde la multitud, su barba gris brillando bajo el sol naciente. «Yo vi al cura falso», dijo sin rodeos, su voz cargada de remordimiento. «Sellaba tus papeles con mentiras, Patricio. Tengo vergüenza de haber callado. Ahora hablo». La confesión cayó como una piedra en el agua, levantando ondas de murmullos. Los vecinos, que antes temían el sombrero de Vargas, lo miraban ahora con ojos que no se inclinaban. Patricio intentó hablar, pero un niño, corriendo con un cubo lleno, gritó: «¡El agua canta!». La frase, simple y pura, rompió su última defensa. Doña Luisa, la anciana apache,
emergió del gentío, su chaleco bordado con símbolos de agua y viento. «El río no miente», dijo, alzando una mano huesuda. «Y los apaches sabemos escuchar». Con un gesto lento, guió a las mujeres del pueblo en un ritual espontáneo. Vertieron agua de sus cántaros en la acequia, cantando una plegaria apache que agradecía a la tierra. Las voces, al principio tímidas, crecieron como un coro, uniendo a madres, abuelas y jóvenes en una solidaridad que resonaba con la herencia matriarcal de Rafaela. Miguel observó, su pecho hinchándose de orgullo. No era solo agua, era memoria viva. Patricio, acorralado por los ojos del pueblo, dio un paso atrás. No hubo gritos ni violencia, solo el peso de un rechazo silencioso. «Esto no termina», murmuró, pero su voz era un eco vacío. Se alejó, su figura empequeñeciéndose bajo el sol. La plaza vibró con un nuevo ritmo. Palas, cubos, manos trabajando para limpiar el cauce, no por orden, sino por voluntad. Rafaela guardó el cuaderno, su mirada encontrando la de Miguel. «Falta el pueblo entero», dijo. «Llevar el agua a todos, sin candados». El sol subía, iluminando un San Isidro que despertaba diferente. La alianza de Miguel y Rafaela, sellada en la noche, ahora debía probarse bajo la luz. La misión de Santa Rita, con su tablilla por clavar, los esperaba para cerrar el pacto. Pero la sombra de Patricio, aunque debilitada, aún acechaba. La verdad del agua había ganado una batalla, pero la guerra por la memoria apache requería un último acto de unión. El sol se derramaba sobre la Sierra Madre Occidental como un río de oro líquido, bañando San Isidro con una luz que parecía bendecir la tierra reseca. Habían pasado semanas desde que el agua, liberada de la compuerta oculta en la misión de Santa Rita, despertó los cauces olvidados del pueblo. Miguel Nez y Rafaela Begay caminaban hacia la misión, sus pasos sincronizados como los de dos guardianes apache que habían encontrado su lugar en una danza antigua. El cuaderno cosido a mano, con las palabras del abuelo Begay, reposaba en el bolsillo de Rafaela. La llave en su bota y la de Miguel en su cinto eran amuletos de un pacto sellado no en papel, sino en la memoria de la tierra. El manantial de la soledad cantaba más fuerte ahora, su voz un eco de victoria que resonaba en el corazón de la comarca. San Isidro había cambiado sin que nadie lo decretara. Las acequias, antes secas como cicatrices, ahora reían con agua clara, alimentando huertos y cántaros. Los niños jugaban en los cauces, sus risas mezclándose con el murmullo del agua, mientras las mujeres, guiadas por doña Luisa, realizaban rituales apache de gratitud, vertiendo ofrendas de maíz al amanecer. La plaza, donde una vez se subastó a Rafaela como mercancía, ya no resonaba con risas crueles. Chema López, el subastador, había guardado su tablita, su sonrisa de carta marcada reemplazada por un silencio respetuoso. Incluso el sheriff, que solía beber con los hombres de Patricio Vargas, probó el agua de la acequia y murmuró que sabía a infancia, un comentario que corrió como un chisme limpio. Patricio Vargas no había desaparecido, pero su casa grande, con sus puertas que antes se abrían solas ante su sombrero, ahora parecía más pequeña. Envió mensajeros con promesas vacías, pero nadie los oyó. Mandó un cura nuevo, uno que sí oficiaba, a celebrar una misa por la salud del pueblo. Durante la homilía, el agua cantó más fuerte que sus palabras, un recordatorio de que la tierra no necesitaba sermones para hablar. Patricio no fue humillado en la plaza, como él había intentado con Rafaela. El pueblo simplemente aprendió a decir no, sin gritarlo, un castigo silencioso que pesaba más que cualquier látigo. Su poder, construido sobre la sed ajena, se deshacía como arena bajo el flujo constante del agua libre. Miguel y Rafaela llegaron a la misión de Santa Rita al mediodía, el granero de tablas negras alzándose como un guardián de secretos cumplidos. Llevaban una tablilla tallada a cuchillo, sencilla pero firme, con las iniciales RB y MN grabadas bajo una frase. Aquí dos manos abrieron,
camino a un agua que no se vende. No era una firma de propiedad, sino una memoria de guardia. Clavaron la tablilla en el umbral del granero, el golpe del martillo resonando como un tambor apache. Doña Luisa, que los había seguido en silencio, posó una mano huesuda sobre la madera. «El río los bendice», dijo, su voz quebrada por los años pero fuerte como la sierra. «Y los ancestros los ven». Realizó una plegaria, esparciendo tabaco al viento, un ritual que unía el pasado con el presente. Fidel, el amigo que había traicionado a Patricio por remordimiento, se acercó con pasos lentos. Había abierto un potrero cerrado por años, dejando que los terneros descubrieran la hierba libre. «No volveré a cerrar cercas», dijo, quitándose el sombrero. «El agua me enseñó que hay caminos más anchos que el miedo». Su confesión, humilde pero sincera, cerró su arco de redención, y Rafaela le ofreció una mirada que no era de perdón, sino de reconocimiento. La alianza no era solo entre ella y Miguel, era un tejido que ahora abarcaba al pueblo. Sentados en el umbral de la misión, Miguel y Rafaela miraron el polvo volar como oro bajo el sol. «A veces pienso en aquella plaza», dijo ella, sus ojos fijos en un horizonte invisible. «El saco, las risas, el cajón. ¿Qué habrías hecho si no alzabas la mano?» Miguel sonrió, una rareza en su rostro curtido. Habría dormido, tomado agua, seguido solo, y el cauce de Santa Rita estaría mudo. Rafaela asintió, sacando una moneda del bolsillo de su chaleco, la misma que Miguel pagó en la subasta. Brilló como un pez atrapado por el sol. «Tus $2», dijo. «Si los quieres de vuelta». Él negó con suavidad. «Si me los devuelves, me dejas sin historia para contar a mis álamos». Rafaela apretó la moneda y la guardó en el cofre, junto a las llaves, un gesto pequeño que sonó a pacto eterno. «Te debo una palabra», dijo, su voz grave pero cálida. «Gracias, ahora sí». Miguel repitió, «Ahora sí», sin añadir más. No era hombre de adornos. El silencio que siguió fue limpio, como el agua que corría libre. El coyote que aulló a lo lejos no asustó a nadie. La casa de la soledad los esperaba con su crujido familiar, el manantial cantando su canción obstinada. El pueblo, con sus cántaros llenos y sus acequias vivas, había aprendido a mirar a los ojos, no a los sombreros. No hubo juicio ni sangre, solo un perdón silencioso que se dejó al borde de las acequias, para que alguien, algún día, lo recogiera. Miguel y Rafaela, guardianes de un juramento apache, caminaron de regreso bajo las estrellas, sus sombras fundiéndose con la tierra. El agua, libre al fin, llevaba sus nombres verdaderos, Begay y Nez, como un canto que no necesitaba permiso para seguir. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.